Tercero tenemos dos grandes entrevistados, el diputado Manu Cheri y la diputada Osandón, para debatir, para conversar en profundidad la contingencia. Y hoy nos acompaña, como cada lunes, Colomba Eichholz con Dirección La Moneda. Así es que empecemos en este lunes lleno de noticias con estos titulares. El gobierno y el oficialismo continúan las negociaciones y llamaron a debatir el denominado proyecto de reconstrucción que enviará el presidente José Antonio Kast. Esto luego de que algunos parlamentarios de oposición anunciaran que votarán en contra la idea de legislar la iniciativa. La Fiscalía formalizó a los 3 estudiantes detenidos por agredir a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia. Los imputados quedaron con prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal. El gobierno de Chile firmó 2 acuerdos con Estados Unidos. Uno de los convenios busca fortalecer la cooperación en minerales críticos, mientras que el otro contempla el reforzamiento de las capacidades para enfrentar el crimen organizado. Y en temas internacionales, el presidente de los Estados Unidos confirmó que el alto al fuego con Irán termina el miércoles por la noche y aseguró que es muy improbable que se extienda sin un acuerdo. Se espera que el vicepresidente J.D. Vance salga de Washington el martes para viajar a Pakistán y participar en una última ronda de negociaciones. Sin embargo, desde Teherán aseguran que no hay planes de parar con los ataques por ahora. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Nos vamos de inmediato al Congreso porque hay novedades respecto al proyecto Escuelas Protegidas. Nicolás Donoso nos actualiza. Nicolás. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches, ¿cómo estás? Se acaba de terminar, de hecho, hace minutos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados esta sesión para poder revisar y votar, tanto en general como en particular, el proyecto de Escuelas Protegidas, una de las 2 iniciativas en materia de mejorar la seguridad de los recintos estudiantiles en los colegios a raíz del asesinato de la inspectora en Calama hace un par de semanas, junto con el proyecto de reincidencia que se está, en todo caso, que suma agravantes que se tramita en Comisión de Constitución. Lo que les podemos contar es que finalmente no se puso en votación este proyecto de Escuelas Protegidas, se alcanzó a debatir, hubo cerca de más de 50 parlamentarios que han pedido la palabra, por tanto se tuvo que dar término de forma abrupta a la sesión y con todo quedó para mañana. La jornada del martes será donde se termine votando esta iniciativa que busca mejorar, en todo caso, la situación de seguridad, también en aspectos preventivos en materia educativa y de seguridad, exigiendo, por ejemplo, eventualmente lo que es la revisión de mochilas o bolsos a los estudiantes, que es uno de los aspectos que ha generado también mayor controversia en relación a cómo se va a seguir el protocolo de reglamento interno de cada institución y si eventualmente un estudiante se termina, por ejemplo, oponiendo a dicha revisión, ¿qué se va a hacer? Que sería eventualmente llamar a carabineros. ¿Cuántos minutos se puede demorar personal de carabineros también en llegar? Y la otra situación, la otra lista que ha generado también controversia en este proyecto que fue despachado de la Comisión de Educación de la Cámara, que preside el diputado UDI Sergio Bobadilla, con cerca de 6 horas de debate, finalmente respecto a la inhabilidad para poder obtener la gratuidad, eventualmente aquellos estudiantes que sean condenados por delitos graves, por ejemplo, daños físicos, psicológicos o eventualmente daño a la infraestructura pública, quedarían exentos de la gratuidad, pero inclusive se ha extrapolado, Mónica, y lo habíamos sabido a raíz de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, también a estudiantes universitarios que por tanto ya cuenten con la gratuidad, y también ahí está el gallito político entre la UDI, inclusive parlamentarios de Renovación Nacional. ¿Y por qué? Porque la UDI quería eso, llevarlo también a lo que respecta a la tarjeta nacional de estudiantes, la TNE, así como también otro tipo de becas que si eventualmente cometían delitos no pudiesen obtener aquellos beneficios. Con todo, de momento en la redacción te estaría quedando que fuera por 5 años, eventualmente esta inhabilidad de la gratuidad, porque también se ha hablado mucho de la reinserción. ¿Qué sucede si eventualmente se le prohíbe a aquel estudiante que haya cometido algún tipo de delito y sea condenado poder estudiar con gratuidad para los próximos 10, 15 años? No, de momento solamente estaría quedando por los próximos 5 años y en todo caso el gobierno tiene un piso importante para poder aprobar el proyecto. El PPD es abierto al menos a aprobar la idea de legislar, también el Partido Socialista, el Partido de la Gente con Dudas, algunos parlamentarios de hecho acá, y lo podemos confirmar en pasillo, nos señalaban que no estaban muy de acuerdo con la redacción de la iniciativa, que era confusa, que también generaba distintos escenarios que no estaban aclarados y que no se hacían cargo del problema de fondo. Ellos recordaban la aprobación del proyecto de Aula Segura en 2018 y decían, bueno, veamos las cifras que entrega la Superintendencia de Educación en relación
a la recepción de denuncias, la mayoría son por convivencia escolar. Entonces no se ha mejorado bastante esa situación, pero con todo decían que era muy complejo poder estar en contra de la idea de legislar por la razón que se le iba a terminar dando a las personas, cómo iban a quedar ellos si eventualmente no respaldaban este proyecto que justamente buscaba hacerse cargo de mejorar al menos las condiciones de seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, les reiteramos, mañana la jornada del martes se pondrá en votación. Los parlamentarios que restan por tener la palabra podrán hacer uso de ella y es relevante que se termine votando mañana y aprobando para darle algún triunfo también al Ejecutivo a portas de que ingrese este proyecto de mega reforma del proyecto de reconstrucción. Perfecto, quedamos atentos entonces, un tema que todavía tiene larga discusión y que va tomando cada vez más actualidad y donde la oposición también tiene sus reparos en algunos puntos específicos como tú nos mencionabas. Muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. El Tribunal de Garantía de Valdivia dejó en libertad a los 3 estudiantes acusados de atacar a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, pero evidentemente los dejó también con medidas cautelares, solo que no la de máxima intensidad como pretendía el gobierno y como, vamos a ver, finalmente no fue decidido, ¿no? Fueron formalizados por delito de atentado contra la autoridad y quedaron con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal. Tras finalizar la audiencia, se fijó un plazo de investigación de 120 días. Los 3 detenidos, 2 hombres y una mujer, son alumnos de la Universidad Austral y una de ellas es una ex dirigente estudiantil. Recordemos que los hechos ocurrieron el 8 de abril, cuando en medio de la inauguración del año académico, la ministra Lincolao fue retenida contra su voluntad y agredida tras salir del recinto. La Fiscalía el día de hoy ha formalizado investigación en contra de 3 imputados por el delito de atentado contra la autoridad. Los imputados formalizados en la audiencia se les atribuyó participación en estos hechos en calidad de autor, ya que cada uno desplegó diversas acciones tendientes a acometer a la ministra. Vamos a evaluar la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza. Importante mencionar que por un tema de proporcionalidad nos parecen atingentes las medidas cautelares que se han decretado, es decir, el arraigo nacional, la prohibición de acercarse a la víctima, su lugar de trabajo y domicilio, y la obligación de firma cada 2 semanas en un recinto de Carabineros de Chile. Van a seguir insistiendo en la inocencia, obviamente, aparte de lo que indicaba el querellante. Lo que pasa es que hay una discrepancia en la forma de entender qué tipo de delitos se tratarían estos hechos. Más allá de discutir inocencia o culpabilidad, lo que queremos acá es buscar una solución que, conforme, nuevamente digo, a la proporcionalidad del hecho, justifique una salida diferente de un juicio y de una eventual sentencia condenatoria. Bueno, recibí la información de las autoridades esta mañana. Yo me siento, triste por un lado, porque creo que yo me imagino que los padres, la familia de los 3 estudiantes están preocupados. Ahora yo soy mamá también, entonces creo que nunca es agradable tener un hijo en una situación así. También me siento triste por los estudiantes porque me imagino que hoy se arrepienten de esos hechos. Hacemos una pausa y ya regresamos a CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN. Bueno, una de las medidas que va a incluir el proyecto de reconstrucción y reactivación del gobierno es la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, de hecho más de 50 millones de dólares. Algo así como una nueva versión del decreto ley 600 que fue derogado en 2016, pero que ahora se aplicaría no solo para capitales extranjeros, sino también para dineros locales. Javiera Maldonado nos explica. La invariabilidad tributaria es una norma que forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional y propone otorgar estabilidad tributaria durante un plazo de 20 a 25 años para inversiones que superen los 50 millones de dólares. La medida busca fijar las condiciones impositivas desde el momento en que se ingresa la inversión, sin cambios durante este periodo.
Sectores como la minería, la energía y el inmobiliario serían los principales beneficiados. Pero, ¿es suficiente esta medida? Valoramos mucho que un proyecto de esta envergadura tenga el crecimiento, el empleo y la inversión como uno de sus objetivos principales. Es importante tener en cuenta que el 80% de los proyectos de inversión minera son reposición o expansión. Por lo tanto, sería muy conveniente que esta invariabilidad también pudiera cubrir a operaciones actuales que van a tener estas reposiciones o expansiones. Cabe recordar que existía una herramienta similar, el DL600, que fue utilizada desde 1974 y revocada en 2016. Hoy se busca retomar algo parecido como una señal para atraer inversión, tanto extranjera como nacional. Fue un incentivo porque daba estabilidad, que eso es lo que busca un inversionista. Esa inversión en ese periodo está demostrado, incluso hay unas tesis doctorales que han establecido específicamente que la inversión extranjera fue la que captó mano de obra en ese periodo. Por lo tanto, en Chile tenemos experiencias positivas para la economía en general de que este tipo de proyectos de ley, estos tipos de normativa que ofrecen una invariabilidad, son beneficiosas para la economía y que atraen inversiones. Expertos y economistas, si bien valoran las medidas, también advierten sobre los riesgos que este anuncio podría tener a largo plazo. El problema de la invariabilidad es que nos empieza a cortar la flexibilidad. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos comprometido, por ejemplo, con la OCDE, que tenemos que firmar el Pilar 2, que es que se paga un impuesto del 15% sobre capital, cosa que en este minuto no se está haciendo en Chile, pero es un compromiso que tenemos. Entonces, aquellas empresas que firmaran hoy día, ¿qué pasaría? Simplemente no estarían afectas a ese tipo de impuestos. Tampoco podrían estar afectas a posibles necesidades del país. Durante estos días se espera que el proyecto sea ingresado para su tramitación en la Cámara de Diputados. En palabras del propio ministro Jorge Quirós, el objetivo es tenerlo listo antes del 1 de junio. El gobierno manifestó su apoyo al proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente. La iniciativa busca aumentar las penas a menores de edad de entre 14 y 17 años. Los detalles con Juan Cristóbal Cható. Se esperaba la presencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, para hablar de un tema controversial. La Comisión de Constitución del Senado retomó este lunes la tramitación del proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la cual delimita la persecución penal de menores de entre 14 y 17 años. Esto en medio del preocupante aumento que se ha visto durante las últimas semanas de hechos y amenazas de violencia en recintos educacionales, acompañado de un creciente fenómeno de jóvenes que caen en el mundo delictual desde una temprana edad. Es en parte por estos factores que desde el gobierno le pusieron urgencia a su tramitación y apoyaron abiertamente el proyecto de ley. Para el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que advierte correctamente una situación que hoy día se está dando en la sociedad, y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión, de alta gravedad, y por lo tanto es una cuestión respecto a la cual es necesario abordar. Me parece muy relevante que este gobierno vea con claridad el problema que estamos teniendo con la delincuencia juvenil o adolescente. Y no solamente le haya puesto urgencia, sino que le haya puesto suma urgencia, entendiendo que hoy día los delitos graves cometidos por los menores han venido al alza. El proyecto comenzó su tramitación en 2022 y busca, entre otras cosas, aumentar los topes de penas que establece la legislación vigente para los adolescentes condenados por cometer delitos. Actualmente, los jóvenes de 14 y 15 años tienen penas máximas de 5 años sin importar el delito, y los de 16 y 17 años un máximo de 10 años. Esto es uno de los puntos en discusión, donde hay propuestas para que los topes lleguen a 10 y 15 años respectivamente. Acá lo que se está proponiendo es que el tope sea de 10 años, y dentro de la discusión, de hecho nosotros mismos planteamos la necesidad de mantener la lógica de distinguir entre el grupo etario de 16 a 18 respecto de los de 16 a 14. También existe en la ley vigente una serie de consideraciones para los menores de edad infractores, como la rebaja automática en un grado para las condenas sin importar el delito y la prohibición de aplicar agravantes.
El proyecto busca eliminar el beneficio de la rebaja para delitos graves como homicidio, violación, secuestro, robo con violencia o intimidación y delitos relacionados con el tráfico de armas o crimen organizado. La propuesta tiene un apoyo transversal políticamente, pero desde la oposición sí han puesto matices sobre la mesa, como hacer distinciones entre jóvenes que delinquen por primera vez y reincidentes, y también poniendo la mira sobre situaciones internacionales que consideran van más allá de ser medidas adecuadas. Me parece relevante poder hacer distinción entre lo que tiene que ver con situaciones delictivas, lamentablemente, en adolescentes primerizos versus reincidencia, pero al mismo tiempo también quise hacer el punto de situaciones que estamos viendo a nivel internacional y que me parecen tremendamente complejas, como son, por ejemplo, lo que tenemos a partir de reformas constitucionales en el país de El Salvador, que permitirían eventualmente que niños de 12 años en adelante puedan tener prisión perpetua. Al final de la sesión se acordó proponer invitados para las instancias que vienen y desde el gobierno está previsto que presenten indicaciones este jueves. El gobierno de Chile firmó 2 acuerdos con Estados Unidos. El primero busca la exploración y procesamiento de minerales críticos, mientras que el otro contempla una inversión de $1 millón inicial para la Policía de Investigaciones, teniendo como objetivo el combate al crimen organizado. Todos los detalles de esto que genera certezas, pero también muchas preguntas, en el informe de Sebastián Res. Fotografías y aplausos que marcan 2 nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Chile. Una inversión de $1 millón a las policías de investigaciones, capacitación directa del FBI y un memorándum de entendimiento para la exploración y procesamiento de minerales críticos. Son parte de algunos de los acuerdos entre el gobierno de Donald Trump y José Antonio Kast. Hoy hemos suscrito 2 instrumentos que, aunque distintos en su materia, son expresión de una misma convicción, que la cooperación bilateral profunda, fundada en valores compartidos y beneficio mutuo es el camino para enfrentar los desafíos del siglo. Pocos días después de asumir la presidencia, la Cancillería firmó un acuerdo de consulta entre Estados Unidos y Chile sobre tierras raras y minerales críticos. Ese acuerdo hoy se vio profundizado. El memorándum de entendimiento busca establecer un marco de cooperación orientado a promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo desde la exploración al procesamiento de los minerales críticos. El presidente Kast basó su campaña presidencial en 2 prioridades para el pueblo de Chile: fortalecer la seguridad y crecer la economía. Estados Unidos está aquí para ayudar a cumplir estas metas. Las agencias del gobierno de Estados Unidos están revisando proyectos con potencial aquí en Chile y nos visitarán dentro de los próximos meses para ver qué proyectos podamos apoyar para generar empleos. Elementos como el cobre y el litio forman parte del listado de minerales críticos de Estados Unidos y juegan un papel clave en la elaboración de nuevas tecnologías y armamento militar. Acuerdo que aseguran desde el gobierno no crea obligaciones vinculantes ni establece derechos preferentes, sino que busca diversificar la inversión. El gobierno de Chile en los últimos años ha firmado distintos mecanismos MOUs, minerales críticos y minerales otros, tanto con los países vecinos, hemos firmado con Perú, Brasil, Argentina. Todo esto para contarles que es parte del programa que tenemos de diversificación de mercado y Estados Unidos, el segundo inversionista extranjero en Chile. Por otro lado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores también se firmó un acuerdo que pone en línea directa entre el FBI de Estados Unidos y la Policía de Investigaciones. El país norteamericano prometió una inversión de $1 millón, recursos para compra de vehículos, computadores y tecnología para la investigación de delitos complejos. El objetivo, desarticular bandas como el Tren de Aragua, los Pulpos o los Chota. Somos vecinos, somos amigos. Through this agreement, este acuerdo da inicio a un nuevo programa de Estados Unidos en Chile, especialmente diseñado para degradar y desmantelar las operaciones transnacionales de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Estoy contento de anunciar que Estados Unidos destinará $1 millón para la Policía de Investigaciones para combatir las organizaciones criminales transnacionales.
Este acuerdo significa 3 cosas importantes para Chile. Primero, Chile pasa a jugar en la primera línea internacional contra el crimen organizado. Segundo, el FBI respalda a Chile porque ve un socio serio y efectivo y por el prestigio de nuestra Policía de Investigaciones de Chile. $1 millón adicionales en cooperación e inteligencia compartida. Tercero, fortalecemos nuestra capacidad de anticipar el delito. El Estado de Chile va a estar un paso adelante. El Estado va a tener el control como siempre debió haberlo tenido. Firma de 2 nuevos acuerdos con el país norteamericano que potencian aún más la relación entre Donald Trump y José Antonio Kast y que busca por un lado generar mayor inversión y explotación de minerales críticos y por el otro una lucha conjunta entre Chile y el gigante norteamericano contra el crimen organizado. Bueno, una investigación de CNN sacó a la luz una red online de hombres que, escuchen bien, se enseñan entre sí cómo drogar y violar a sus parejas. Las periodistas de CNN, Saskia Vandorn y Nayam Kennedy, crearon perfiles en sitios pornográficos y chats grupales donde algunos usuarios comparten videos de actos sexuales realizados a mujeres que parecen estar inconscientes. Tras el reportaje, un hombre en Polonia fue arrestado. We've been messaging for months, this man and I, but he doesn't know who I am because I've been undercover posing as a man. We infiltrated a vast international network hiding in plain sight, and it led us to the same room as a man who said he was drugging and raping his wife. We created a fake name and soon got into a private Telegram group that's dedicated to sharing sleep content with almost 1,000 members. Users trade videos with the hashtag #ICheck, a way of proving a woman is asleep. One of them started messaging me directly. We're calling him Piotr. Piotr admitted to me that he had been crushing pills into his wife's drink to rape her in her sleep. Without encouraging him, I tried to find out how he was managing to do this. So I'm going to send him a message now and I'm going to see if he would meet with us. By now, we'd worked out he was in Poland, and we knew roughly where he lived, but he refused to meet. And then, a tip. He let slip that he was planning to attend a party. That's him. I recognize him. So we're inside the restaurant, and I've just seen him dancing with her. And at the start of this investigation, all of these men were faceless. And so seeing him tonight has just really brought home the fact that this is happening in real life. We couldn't approach Piotr's wife without potentially putting her in danger, so we reached out to police about our findings. Hoy un terremoto de magnitud 7,7 frente al noreste de Japón activó las alertas de tsunami. El epicentro se registró a una profundidad de 10 kilómetros y obligó a evacuar zonas costeras. Los detalles en el informe de Mariana Araya. Así se registró el momento en pantallas del terremoto en Japón. Tras esto, el fuerte sismo de 7.7 grados en escala de Richter frente a la costa noreste activó una alerta de tsunami, obligando a evacuar zonas costeras en varias prefecturas del país. El terremoto se registró a las 16:53 minutos hora local, a 10 kilómetros de profundidad frente a Sanriku, una de las zonas más expuestas del litoral japonés. La advertencia inicial fue por olas de hasta 3 metros. El mensaje oficial fue claro. Estamos haciendo todo lo posible para evaluar el alcance de los daños, llevar a cabo medidas de emergencia ante desastres, incluidas las operaciones de rescate, y proporcionar información oportuna y precisa a la población. Tras el primer llamado del gobierno, la Agencia Meteorológica de Japón explicó que la alerta fue rebajada, pero el monitoreo seguía activo. CNN reportó además que las advertencias iniciales pasaron luego a aviso de tsunami, en la medida en que las olas observadas quedaron por debajo de lo previsto. En Miyako se observó un tsunami de 40 centímetros, en Kuji
uno de 80 centímetros, y también se han observado en Erimo, Uracagua y otras localidades de Aomori y Guate. Por favor, manténgase alerta. Durante la jornada se registraron órdenes de evacuación para más de 171.000 personas, unos 200 cortes de energía y suspensión de trenes en distintas zonas del norte. No hay informes de anomalías en las instalaciones nucleares, de víctimas ni de daños materiales. De todos modos, instamos a la población a que se mantenga alerta, sobre todo quienes viven en zonas que hayan sufrido un sismo fuerte. Con la alerta ya reducida, el foco está ahora en el monitoreo de la costa noreste, mientras las autoridades siguen evaluando daños y advirtiendo sobre posibles réplicas. Hacemos una pausa muy breve. Al regreso, completo análisis de la contingencia junto a Colomba Eichholz en Dirección La Moneda. Y como lo habíamos anunciado, estamos listas para Dirección La Moneda, nuestra sección de los lunes en que analizamos qué hay detrás del poder. Colomba Eichholz, gracias por acompañarnos. Siempre vemos entonces quienes miran a la moneda, oposición y oficialismo, en qué están. Y comencemos con el temazo de esta semana, ya llevamos varias con eso, el plan de reconstrucción. Vamos viendo en qué están. Se presenta mañana, dicen, se están haciendo todos los esfuerzos, ¿no? Tentativamente, pero con un alto porcentaje, me decían desde las Express, de que se pueda presentar mañana, justamente porque ya están finalizando las reuniones prelegislativas con los diferentes partidos políticos. Hace 42 minutos exactamente habría comenzado una reunión entre el Partido de la Gente y la Secretaría General de la Presidencia, citada por el ministro de esa cartera, José García Ruminot, para conversar sobre las propuestas que le hizo durante esta jornada y también la semana pasada el PDG al gobierno, que tienen que ver con una fórmula de un FUT 2.0, con la devolución del IVA de los medicamentos, de los pañales, en fin, una serie de propuestas que decían desde el PDG son importantes para la clase media y son importantes, obviamente, que las pueda oír y acoger el gobierno. Ahora, sobre la decisión, obviamente, que va a tomar el Poder Ejecutivo, se la está dando a conocer, o se la estaría dando a conocer en estos momentos en una reunión que se está realizando por Zoom con los diferentes parlamentarios del PDG, en donde había expectativa de que por lo menos puedan recoger un par de estas propuestas. Va a estar Quirós. Va a estar Quirós en esta reunión. En la reunión. Efectivamente, sí, el ministro de Hacienda iba a estar. ¿Y te digo cuál es la impresión que hay en el PDG? Me acaba de llegar un... ¿Cuál? ¿Qué te dicen? Un datillo. Que 2 o 3 comisiones por lo menos. Ya, y tenemos información de eso. De hecho, nuestro colega Nicolás Donoso desde el Congreso también estaba reporteando, entregando datos para Dirección La Moneda. Expliquémosle a quienes nos ven que para la oposición, también para algunos en el oficialismo, pero sobre todo para la oposición, lo que hemos reporteado es que es muy importante, y lo han dicho públicamente, que esto no vaya directo a Hacienda, ya que no van a dividir el proyecto, a lo menos que se vea en varias comisiones. ¿Por qué? Porque finalmente lo que dicen desde la oposición, e incluso habían voces desde el oficialismo, porque trata diferentes materias. Por ejemplo, la permisología. ¿Dónde se quiere ver la permisología? Y habría un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, en la Comisión de Hacienda. Después, por ejemplo, la reconstrucción de las viviendas de Biobío, Ñuble, la región de Valparaíso. Se quiere ver en la Comisión de Vivienda. Además que con esto tienen más posibilidades de hacer observaciones, indicaciones desde la oposición, desmenuzar más, llevar expertos, analizar. No creo que sea algo que quieran sacarlo rápido, además, quieren tomarse su tiempo, mientras que el gobierno está en lo otro, quiere apurar. O sea, el 1 de junio quieren que esté fuera de la Cámara de Diputados. Ya, y eso ya es súper optimista, sí. Dicen de lado y lado, ¿no? Sí, y por lo menos también reconoció hoy día también en la entrevista con La Segunda el diputado Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados, que es un tanto ambicioso y es un poco difícil que se pueda cumplir ese plazo, especialmente si se quiere pasar por más de una comisión, si se quiere llevar a la Comisión de Medio Ambiente, de Vivienda, que Vivienda es la que solicita la oposición, y que por lo menos haya apertura por parte del presidente de la Cámara de poder revisarlo en diferentes comisiones. Vamos después con Alessandri, pero primero, Colomba, ¿qué pide, qué es lo más relevante para el PDG? Lo más relevante para el PDG, ya anunció algunas cosas Franco Parisi en entrevista acá. Sí, y lo más relevante efectivamente son 3 cosas, diría yo. 2 que tienen que ver con la devolución del IVA a los medicamentos, a los pañales, que era parte de lo que el ex candidato presidencial Franco Parisi señaló durante el transcurso de su campaña. Pero también, si se propone una rebaja del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, lo que dice el PDG es que esa rebaja del impuesto sirva para la reinversión en Chile. Es decir, y por eso presentaba
presentaba, ¿no es cierto?, el PDG, esta fórmula del FUT 2.0, de que finalmente se pueda reinvertir en la empresa. ¿Pero qué en particular? En activos fijos y en software. O sea, también hay un requisito de reinversión en las mismas empresas. Ahora, es difícil para el gobierno porque lo que le conceda al PDG no necesariamente le va a gustar a las oposiciones ex oficialismo, por ejemplo, el FUT. Por ejemplo, el FUT, y eso, de hecho, pasa por las comisiones. También nada le va a asegurar, o el gobierno quizás no podría asegurarle al PDG que pase por las diferentes comisiones. Si bien en Hacienda son mayoría y el gobierno podría zanjar un acuerdo con los parlamentarios que conforman esa comisión, diferente puede ser el escenario en vivienda, diferente puede ser el escenario en medio ambiente. O sea, cuando y después que pase, en el Senado. Es que sea aprobado, que pase el trámite, literalmente. Sí. Lo que sí el gobierno le puede garantizar al PDG es que esto se tramite en más de una comisión, que es algo que también quiere y exige el resto de las oposiciones. Ok, el tema del IVA a los medicamentos es difícil oponerse para cualquiera, sin embargo implica menos recaudación también, digamos, esto va incrementando los costos del proyecto. Claro, y esperan también desde el gobierno, ¿no es cierto?, que, bueno, han señalado desde la oposición que la principal línea roja, y esto lo han dicho básicamente todos los partidos de la oposición, que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo, finalmente la menor recaudación para el Estado sin una compensación. Y si bien el gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el jueves pasado que va a estar la compensación al Fondo Común Municipal, no explicó con qué mecanismo, que también generó dudas. ¿De dónde sale la plata? Porque ¿de dónde van a sacar la plata para poder compensar a los diferentes municipios? En el Mercurio, el fin de semana, el domingo, el ministro Quiroz decía básicamente cuando se disminuyen impuestos, cuando se elimina, por ejemplo, el IVA a la vivienda, cuando se reduce también básicamente lo que tiene que ver con otros tributos, como las contribuciones para mayores de 65 años sin límite de patrimonio o de ingreso, o de flujo, como también se dice. La verdad es que esto lo vamos a compensar vía crecimiento, que es una expectativa, y segundo, vía ajustes fiscales y también reducir el gasto, eficientar el gasto y estas otras medidas como la repatriación de capitales y como la rebaja en el impuesto a las herencias. El punto es que son rebajas permanentes versus ingresos esperados. Claro. Ahora, ingresos esperados... En el caso de crecimiento me refiero. Efectivamente. Y en el caso de estos otros tributos que tienen que ver como en la herencia, es por una vez. Claro, pero no es permanente, no es un ingreso permanente. Y por eso también son bastantes las expectativas que tienen del gobierno respecto de lo que se puede recaudar a través de la inversión. Y por eso en la misma entrevista en el Mercurio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalaba que el crecimiento se va a sentir a principios del próximo año. O sea, fines de este incluso. A fines de este incluso. Entonces, claro, hay bastante expectativa por parte del gobierno en decir que finalmente no va a haber una menor recaudación porque la inversión va a ser tanto mayor que va a poder... claro, economistas que no son, digamos, bolcheviques, sino que me refiero a economistas de centro derecha, claro, como Corvo, como, no sé, Briones, claro, y otros han dicho que no netea con crecimiento, por eso que agrega la reducción, pero ese 3% de reducción inicial, además se dice que se va a reducir un 6.000 millones en 18 meses, entonces la verdad es que no es fácil. Ok, sigamos avanzando. El PDG entonces depende de esta reunión que se va a tener hoy día. Ahora, si el gobierno, se está teniendo en estos momentos. Se está teniendo en estos momentos. Vamos a ver si el ministro de Hacienda y el ministro de las Express finalmente recogen las propuestas del PDG y también se les garantizan que se va a revisar en más de una comisión, en este caso por lo que conocemos, Medio Ambiente, Vivienda y Hacienda. ¿Por qué es tan importante el PDG? Porque son 13 votos y hay un voto confirmado de todas maneras. El diputado Cristian Contreras, que hoy día en el Congreso Nacional ya hizo público su voto favorable a la idea de legislar. Así que ahí que es la primera barrera. Quieren pasar, tú dices 13 y son 14 votos porque tienen 76 y la meta autoimpuesta de alguna manera por el Ejecutivo para que no sea raspando es lograr 90 votos, por lo menos para la idea de legislar. Ok, ¿qué pasa con la DC y qué pasa con el resto de las oposiciones? El resto de las oposiciones fueron un tanto ya más tajante. Hoy día, de hecho, se reunieron en el Partido Socialista los secretarios generales con diferentes economistas del sector, en donde después se hicieron diversos puntos de prensa donde fueron enfáticos en señalar que van a rechazar
la idea de legislar. Esto decían hoy por hoy, cómo está el proyecto, cómo se conoce, obviamente mañana, eventualmente se va a conocer en detalle, pero hoy se va a rechazar la idea de legislar. ¿Quiénes dicen esto? El Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, también el Partido Comunista. ¿Pero qué pasa con la DC? La DC no había sido tan tajante. Ya, en decir perdón, que iba... una cosa antes, la Sí. idea fuerza que han tenido, porque también es una batalla comunicacional, Sí. es esto beneficia al 1% más rico y además no tiene compensaciones suficientes para que no haya disminución de ingresos y por lo tanto que obliguen a restringir el gasto social. Esa es la idea fuerza, son las dos ideas fuerzas. Por allá el gobierno está hablando de reactivación y de empleo, está apuntando a aquello como intento de relato. ¿Qué dice la DC? Ok, la DC entonces la semana pasada no había sido tan tajante, pero resolvieron, decían al interior del partido, rechazar la idea de legislar al igual que el resto de la oposición en particular, por lo mismo que señalan los diferentes partidos de la oposición, porque dicen es una reforma tributaria encubierta que incluso tendría vicios constitucionales. Y es por eso que también el jefe de bancada de la Democracia Cristiana hoy día anunció, en primer lugar, que van a rechazar la idea de legislar, que ya se había zanjado esta resolución por parte del partido la semana pasada, hoy se anuncia ya de manera enfática, pero también una reserva constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se presente el proyecto, ellos van a poner una advertencia de que, en su opinión, ellos creen que el proyecto es inconstitucional porque al interior del proyecto se tratan diferentes materias, por eso que se habla de una reforma tributaria escondida, un gato por liebre, la ley Tutti Frutti. Claro, porque dicen tienen que tener un objetivo. Exacto. En general. Ahora, si vemos el del reajuste del año pasado, tenía no sé cuántas leyes de distintas materias, pero es lo mismo que el actual oficialismo rechazó en su momento la reforma tributaria y rechazó la idea de legislar. Decían el corazón de esa reforma estaba malo. Bueno, lo mismo está diciendo ahora el oficialismo. O sea, los dos se cambian de posición. Dicen vamos a rechazar la idea de legislar, dice la actual oposición, que antes le molestó cuando era el oficialismo que les rechazaran, porque dicen el corazón de esta reforma está mal. Pero antes de, solamente una acotación, antes de ir a la declaración del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, también llamó la atención una postura que hoy día sostuvo en T13 Radio la ex candidata presidencial militante del Partido Comunista, sí, Janet Jara. Ella dijo, yo aprobaría la idea de legislar porque no vetaría el debate. Ahora, también esto fue de alguna manera descartado por parlamentarios de la propia oposición. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, decía, bueno, quizás Janet Jara no ha sido parlamentaria y por eso no entiende, pero aprobar o rechazar la idea de legislar también es parte del debate, también sí, es una postura que se fija. Hubo cierta molestia en el PC. Además, pero veamos qué dice. Vamos a ver qué dice la DC. Vamos a ver las declaraciones entonces que fueron enfáticas durante esta jornada por parte del diputado Jorge Díaz, jefe de bancada de la Democracia Cristiana. La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana tomó una decisión, y esa decisión es que se va a rechazar esta idea de legislar para realizar una reserva de constitucionalidad y acudir al Tribunal Constitucional respecto del proyecto de reconstrucción. Esta es una decisión que tomó la bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana, donde también nuestro presidente electo, el diputado Álvaro Ortiz, está de consenso con esta decisión. De modo tal que cualquier otra declaración quizás no va en esta línea o no se avanzó como debiese haberse indicado correctamente, pero nuestra bancada ya tomó una decisión y evidentemente que también es compartida por todos los actores que tienen la capacidad de incidencia en este tipo de decisiones. Ya, y bastante tajante, ¿no es cierto?, la postura de la Democracia Cristiana, que ya entonces adelante dice, vamos a rechazar la idea de legislar en todo un trabajo también que se encuentra realizando el gobierno, desplegado por lo menos la semana pasada, el día viernes. Estaba el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en la región de Los Lagos, la ministra vocera Mara Cedini en la región de Arica. ¿Qué pasó con la vocera? Vamos a eso justamente porque el día jueves hubo un punto de prensa donde el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, detalló de qué se va a tratar este plan de reconstrucción. En ese punto de prensa en particular, el ministro de Hacienda dijo que se iba a incorporar una limitación a la gratuidad con un plazo de 12 años luego de haber egresado de cuarto medio. A pesar de que en la mañana en Radio Cooperativa el ministro Alvarado había dicho que eso no iba en el proyecto. ¿Quién zanjó esto? Ok, esto fue zanjado entonces, se reincorpora, lo anuncia el ministro de Hacienda, pero luego en la noche, esto también por la molestia del Partido de la Gente, que recordemos había sido en esa semana y en las semanas anteriores muy crítico respecto de la limitación de la gratuidad, hay una reunión ese mismo jueves en la noche entre el ministro del Interior, el ministro de Hacienda y el ministro de las Express. En esa reunión, y también
también dicen con una determinación por parte de la ministra de Educación, María Paz Arzola, entonces resuelve dejar fuera la limitación de la gratuidad. Ahora, esto hay dos opciones, Mónica. En primer lugar, puede haber una en donde uno dice, esto no se le comunicó a la ministra vocera, quien el día viernes, desde la región de Arica, se le consultó justamente sobre la limitación de la gratuidad. Cuando ya estaba zanjado en el fondo, porque lo iba a zanjar, justamente, y lo zanja públicamente. El ministro de las Express, José García Ruminot, 30 minutos después en la región de Valparaíso. O sea, Alvarado dice el día jueves, esto no va a ir en la reforma. Quirós dice, sí va a ir en la limitación de la gratuidad. Va a la reunión. Se evidencia esta diferencia, aunque digan que no existe, esta diferencia que sí existe. Hay pugnas entre el sector más político y el más económico. En el fondo, entre la dupla Quirós Alvarado. Alvarado García Ruminot versus Quirós. Sí. Ya dicen que no hay, pero han habido diferencias públicas. Sí. Dice que no va, dice Alvarado. Dice que sí va Quirós. Se reúnen después al día siguiente. Día siguiente, vocera dice, sí va, con el plazo de 12 años, al igual que lo había dicho el ministro de Hacienda. Pero 30 minutos después, 40 minutos después, en un punto de prensa, el ministro de las Express dice, no va. Y lo anuncia. Dos opciones, como decía. La primera, no se le dijo a la ministra vocera de esta reunión ni de la definición. De la reunión del jueves en la noche. De la reunión del jueves en la noche. Ahora, lo que dicen de SGGov, ella no fue a la reunión, pero de lo que dicen del Ministerio de Maracedini es que ella fue informada, pero había que esperar para que se anunciara el día lunes. ¿Qué ese era el acuerdo? Que ese era el acuerdo. Y ella lo respetó. Ahora, tampoco calza mucho ese relato. ¿Por qué? No calza apoyo. Porque ayer el ministro Claudio Alvarado estuvo en TVN, anuncia esto. El ministro Quirós en entrevista con el Mercurio también lo anuncia, y el ministro de las Express, además de anunciarlo el viernes, lo vuelve a reiterar ayer en Mesa Central. Entonces, y la entrevista del Mercurio no se hizo el domingo. Pues. Efectivamente. Entonces, cabe preguntarse qué piso tiene hoy día la ministra vocera Maracedini respecto también de sus pares, de los ministros que están llevando adelante el plan de reconstrucción. Además, señalar, hoy día no hubo vocería, sino dijeron que va a ser la encargada de articular internamente esta bajada del plan de reconstrucción, que ya esperamos su presentación mañana, eso de las 10 de la mañana. ¿Qué va a decir? ¿Yo fui la única que respeté este supuesto acuerdo o a mí nadie me dijo? Eso va a ser en un punto de prensa que va a realizar antes de una reunión que va a sostener mañana con la UDI en el Congreso Nacional en Valparaíso. Atentos a eso, atentos a la intervención de la expresidenta Bachelet en la ONU. Hay mucho. ¿Y qué va a pasar con Codelco? Te anuncio que eso va a ser tema en los próximos días. Ya hay diferencias gobierno y oposición. Vamos a seguir atentamente. Gracias, Colomba. Nos vamos juntas entonces. Para despedirnos de este CNN Prime, nos despedimos junto a Colomba Ailjos en este lunes 20 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.